¿Cuál es la estrategia que tú dices, o que tú, si volvieras a empezar, dirías, mira, pues empezar haciendo de esta forma porque es lo mejor, después de mi experiencia he encontrado, pues eso, este indicador, esta cosa que dice, mira, haced esto, o como guía, ¿no? Un poco como camino. Pues mira, yo si volviera a empezar, realmente tendría un top 2 de las dos estrategias que son mis favoritas y que son las que más he utilizado. Que no quiere decir que sean las mejores, ojo, Ya. sino que para mí pues, han sido las más cómodas y si tienes un perfil de una de personalidad parecida a la mía, pues te puede ayudar. La primera son las estrategias con RSI, porque el RSI parece que no, pues, o sea, es un indicador muy simple, pero que replica muy bien el comportamiento del mercado y predice muy bien cuándo pueden haber posibles giros. Entonces, el RSI lo podemos utilizar de mil maneras, Sí. porque no solo lo podemos utilizar para buscar ese giro, sino que podemos utilizarlo para tener una tendencia, utilizando el nivel de 50, pues cuando está por encima tenemos un momentum alcista y cuando está por debajo tenemos un momentum bajista. Además que, pues obviamente lo podemos utilizar sobre todo en las sobrecompras, las sobreventas para buscar esos giros. Podemos modificar los niveles para, dependiendo de la volatilidad que tenga el mercado, poder buscar esos giros con más precisión. Podemos utilizarlo para confirmaciones, para cuando atraviesa el nivel hacia arriba y vuelva a bajar. Entonces, las estrategias con RSI, de hecho, yo fueron de las primeras con las que logré ganar dinero, era simplemente utilizando giros en un minuto. Y me parecía espectacular porque al final simplemente entraba cuando el precio, por ejemplo, subía a nivel de 70, bajaba, que era 80 si no recuerdo mal, subía, bajaba, metía el corto y cuando llegaba al nivel de 20, simplemente cerraba la operación y cuando giraba otra vez, compraba. Y es que parece súper absurdo y súper simple, pero realmente era bastante eficaz, pero también porque al final le añadía connotaciones discrecionales en el sentido de que no tomaba todos los giros, Ya. y paraba de operar cuando ya yo veía que el mercado pues, se podía ir tendencial, porque cuando se mantiene mucho tiempo en rango, pues ya cada vez las probabilidades de que empiece a impulsar pues, son mayores. Entonces, la clave realmente de tener rentabilidad con este sistema es saber cuándo parar y saber cuándo no tomar un trade. Entonces, para mí es de las más simples de utilizar, pero las más difíciles de terminar de dominar, Ya. porque al final te tienes que acostumbrar al activo que estás operando, porque al final estás en un Sí, minuto. son, No son va. filtros discrecionales, digamos, ¿no? Son los Sí, filtros que tú mismo tienes que darte ese feeling, decir, mira, pues esta no la tomo, o esta sí. sí, es sobre todo el saber cuándo no tomarla, porque hay veces que el mercado, es que cuando ya tienes muchas horas de verlo constantemente en directo, pues ya te haces una idea de cuándo se te puede ir. Y obviamente dices, bueno, pues paro aquí y ya saqué 100, 200, 300, 400 euros. Perfecto, me quedo aquí, no hago más. Luego, en el top uno, que ahora mismo es la que más Top uno, ¿eh? utilizo Atentos. y es mi favorita, es la estrategia con números redondos, con números exactos. Que por ejemplo en el eurodólar es cada dos ceros, cada tres ceros, ¿vale? Que son, seguramente los habrás utilizado, los habrás visto. Sí. Pero fíjate tú que es un concepto que lleva muchísimos años, ¿vale? De hecho, yo creo que antes de que se empezaran a dibujar gráficos a nivel digital, yo creo que la Seguro. gente que los dibujaba, estoy seguro que los utilizaba, pero no hace, fue hasta hace 2 años, cosas así, que me lo recomendó un amigo que también opera y me dijo, oye, échale un vistazo a esto porque esto cada vez parece que funciona mejor. Digo, voy a probarlo. Y fue la estrategia con las que más cuentas he llegado a pasar realmente. Y es porque se adapta a mí, a mi forma de tradear y yo entonces tengo más consistencia a la hora de operar. Y cuanta más consistencia tengamos, mejor se replica la estadística que tenemos. Porque obviamente es que ese es otro factor. Tú haces un backtest y en el backtest tomas todas las operaciones. Ujú. Pero claro, luego hay que estar 10 horas delante de la pantalla para tomar todas esas operaciones, si quieres replicar la estadística. Y eso es algo que no mucha gente tiene en cuenta. Obviamente puedes tomar menos, pero la estadística no siempre va a ser igual. Por lo cual, para mí el top uno sería la estrategia con los números redondos y lo que más utilizo es el breakout de estos números redondos. De forma que busco la tendencia con los números redondos. Por ejemplo, el euro dólar se mueve, barre tres números redondos seguidos hacia arriba. Para mí tengo una tendencia alcista. Si los barre hacia abajo, tengo una tendencia bajista. Ujú. Y en base de esa tendencia puedo esperar o un pullback y un breakout del mismo nivel, porque para mí eso significa que el precio simplemente ha retrocedido para coger fuerza y vuelva a caer, y si vuelve a ese número redondo significa que quiere ir a buscar el siguiente,
O simplemente puedo utilizar la forma de breakout de que si, por ejemplo, ha caído 3 niveles, pues si llega al cuarto, probablemente llegue al quinto, más que retroceder los números a los números arriba. Entonces, para mí esa es la mejor porque tomo un trade al día. En mi caso lo tomo en la apertura de Nueva York, a partir de bueno, no, media horita después de la apertura, serían las 2 de la tarde para mí, que serían las 3 para ti. Sí. Y simplemente espero el breakout de esos números redondos y ya, no hago más nada. Sí es verdad que tengo una variante que tiene una cobertura, en forma de que si toca el número, por ejemplo, me toca el stop loss, la primera operación, justo en ese stop loss hay un buy order o un sell order para que se vaya hacia arriba. Entonces, para mí esa, por excelencia, es la mejor que se adapta a mi forma, porque al final no tengo que tener una gestión activa, porque simplemente coloco las órdenes pendientes y cuando el precio se va a mi favor, me entra la operación. Eso también es algo que me frustraba mucho cuando operaba giro, de comerme todo el drawdown. Ya. Porque me entraba la operación y me quedaba mejor una hora mirando cómo mi dinero se quedaba en rojo. Y yo, nada, a esperar, a que se gire. Que eventualmente termina girando. Pero cuando operas a favor del momentum del precio, o sea, es un alivio psicológico increíble porque desde el minuto 1 estás ya dentro y estás en positivo. Y como venga cargado con mucho momento, como suele ocurrir a las 2 de la tarde, que es cuando abren las stocks, pues ya se te va el take profit. Literal. Yo, si volviera a empezar, realmente tendría un top 2 de las 2 estrategias que son mis favoritas y que son las que más he utilizado. Que no quiere decir que sean las mejores, ojo, sino que para mí han sido las más cómodas. Subía, bajaba, metía el corte y cuando llegaba al nivel de 20, simplemente cerraba la operación y cuando giraba otra vez, compraba. Y es que parece súper absurdo y súper simple, pero realmente era bastante eficaz. Tú haces un backtest y en el backtest tomas todas las operaciones. Pero claro, luego hay que estar 10 horas delante de la pantalla para tomar todas esas operaciones. Cuando yo era pibito, éramos 5 en la casa y entraban 500 euros. Y con eso había que mantener la casa, comida, mantenernos a todos. Era una locura. Es que soy una persona que yo no voy a meterle un home run. Yo no voy a ir a buscar un todo o nada. Cuando yo me veo que tirando una moneda al aire consigo pasar una fase, que en este caso las de Ola Prime era de fase 1. Me la paso en una semana, de hecho, porque la primera cuenta la quemé y la segunda la pasé. O sea, digo, vamos a ver, yo me he matado a hacer backtest, me he matado a analizar data, de entender cómo puedes pasar de backtest a real. Llevo 8 años quebrándome la cabeza y este señor, con un 50% de aciertos, retira dinero en los fondeos. Y yo, ¿cómo? Es más probable que tú retires dinero de una cuenta de fondeo haciendo esto que operando trade. La presión y la depresión psicológica que te da eso, creo que es por lo que esa gente luego ha levantado cabeza porque ha dicho, mi vida ahora es para el trading. Es que después de esa derrota, yo creo que psicológicamente es que no ves otra cosa que eso.